La gracia, mi querido, es realmente maravillosa. Esa gracia infinita, esa gracia que viene del cielo. Y sabe, en este mismo momento hay muchas personas y aún puedo pensar de que hay millones de personas que viven ahogadas por la culpa, la vergüenza, la intimidación, cuando deberían ser personas productivas, cuando deberían ser personas libres, personas que gocen de su libertad en Cristo, personas que desde pequeños fueron adiestrados o amaestrados como aquel elefante que le fue puesta o impuesta una cadena en una de sus patas, amarrado en un hierro, y como no tenía la suficiente fuerza como para poder liberarse, así fue como creció su patrón de pensamiento. Y en la medida que fue creciendo, fue acostumbrándose, y al punto de que llegó a una vida adulta. Y como fue quebrada su mente, su voluntad, su espíritu, su instinto de animal, quedó prácticamente amarrado, encadenado hacia un pequeño tronco, hacia un horcón, hacia una varilla y con una pita. Y al sentir nada más ese pequeño impulso y saber de que está encadenado, no hace nada por liberarse. ¿Por qué razón? Porque precisamente algo pasó de cuando comenzó a crecer. Y muchas veces nosotros como personas también vivimos en ese encierro. Vivimos como que encadenados, ahogados por la vergüenza, por la culpa, por la intimidación. Y la tragedia es que muchas personas piensan que es así como tienen que ser las cosas. Y como ese patrón prácticamente, ese estereotipo, eso que de pronto vino y se enmarcó en la vida, le hace ver a la gente que siempre así debe ser. Personas que nunca han conocido la libertad, personas que prácticamente se han visto sumidas en una vida de esclavitud, son víctimas prácticamente. Existe como si estuvieran esperando la lapidación, existen como que si estuvieran esperando la pena de muerte en lugar de disfrutar de la belleza, la frescura, el gozo, la libertad y la vida abundante que vivió Cristo y que puso al alcance de todos sus seguidores. Esa es la realidad muchas veces en la que vivimos. Infortunadamente, mi querido, la mayor parte de esas personas no tienen ni la mínima idea de lo que se están perdiendo. ¿Y sabe de qué es lo que se están perdiendo? Se están perdiendo la gracia. Se están perdiendo la gracia infinita. Esa gracia que libera, esa gracia que da gozo, produce paz. Esa gracia que nos quita los ojos de ver lo que los demás están viviendo y centrar nuestros ojos, nuestro rostro en el Señor. Eso es lo que de manera constante se le arrebata a la gente. Y en esta oportunidad yo quiero ministrarle la gracia, yo quiero hablarle sobre la gracia infinita. Y siempre en el tiempo que he predicado, en el tiempo que he estado involucrado en el ministerio, he procurado predicar este mensaje de gracia, este mensaje de amor, porque finalmente no estoy puesto como pastor para controlar a la gente. Qué difícil, si hasta a veces me cuesta controlarme a mí mismo. Estoy tan ocupado de controlar mis impulsos, mis deseos, mis debilidades, al punto de no tener tiempo para controlar la vida de quienes me rodean, los miembros, de los feligreses de la iglesia. Yo simplemente enseño y les digo, saben, vivan bajo la gracia de Dios. Y no vivan con la pena, con el pensamiento de que, ay, ¿qué dirá el pastor? Porque cuando vivimos un evangelio así, temiendo a lo que diga la gente, a lo que digan los líderes,
a lo que diga la iglesia. Realmente vivimos en un mensaje o en un ambiente que le hace falta gracia. Pero sabe, en esta oportunidad yo quiero realmente centrarme a esto, a la gracia. Y la gracia, mi querido, es para ser recibida. La gracia de Dios es para ser vivida a plenitud, no algo para enterrar, no algo para colgarlo allí en el mostrador, no algo simplemente como para proclamarlo de que vivimos bajo la gracia de Dios. Pero lo absurdo de todo es que muchas veces los que proclamamos ser libres en el Señor somos los más esclavizados, somos los que vivimos bajo el látigo muchas veces de legalismo, cuando realmente lo que el Señor nos enseña y lo que el Señor nos dice es aprender a vivir bajo la gracia, esa gracia que se recibe y que no solamente se recibe, sino se vive a plenitud. Porque la gracia no es algo para enterrar, no es algo para analizar o para discutir. Así que es hora, mi querido, de disfrutar la gracia de Dios. Es hora realmente de depender, de liberarla, de dejar de negarla, para libremente, realmente compartirla, disfrutarla y empezar realmente a vivir en esa plenitud, en ese ambiente. La gracia que se recibe, mi querido, pero no se expresa, es gracia muerta. Y nosotros hemos recibido la gracia de Dios, claro que sí, la hemos recibido. Y nos sentimos bien por ello. Pero no solamente se trata de proclamarla o de hablar de ella, se trata de vivirla, porque si solamente usted proclama la gracia, pero usted esclaviza a los demás y vive en ese ambiente o vive también en ese ambiente de esclavitud, que es lo peor de los casos, entonces prácticamente la gracia en usted es una gracia muerta. Y perder el tiempo discutiendo cómo se recibe la gracia o cuánta consagración es necesaria para alcanzar complacer el corazón de Dios, sin alcanzar a comprender lo que significa vivir por gracia y disfrutar de la libertad que ella concede, conduce rápidamente a una estéril discusión. Y la gracia, como le digo, no es para discutirla, la gracia es para vivirla. La gracia es para experimentarla, para saber realmente que eso me conecta a Dios y que no hay nada más lindo que eso. ¿Sabe, mi querido? Matamos la gracia cuando la negamos o discutimos sobre ella. Y mi ruego a Dios, y aun cuando estaba prácticamente pensando en que iba a predicar en esta oportunidad, puesto que estamos en tiempos realmente difíciles en donde la gente, las personas hoy día necesitan saber sobre la gracia de Dios, porque muchos han hecho una pausa en su vida tratando de conectarse a un mensaje y resulta de que a veces se encuentran con mensajes que solamente condenan, mensajes que esclavizan, mensajes que realmente tienden a ser más legalistas, mensajes que asesinan, mensajes que en lugar de abrir la puerta del cielo la cierran para un pequeño grupito. Entonces la gente muchas veces se vacuna contra el evangelio. ¿Por qué razón? Porque el mensaje que se les hace llegar es un mensaje que no solamente se basa en el sacrificio de Cristo, sino le ponen un montón de reglas más. ¿Y quién puede cumplir algo así como eso? Por eso Cristo lo hizo tan simple, por eso Cristo habló sobre la gracia. Y cuando nosotros aprendemos a vivir sobre la gracia, realmente toda nuestra apariencia se transforma. Todo aquel estilo de vida que muchas veces aparentamos ser delante de la gente prácticamente cambia, porque entonces ya no vamos a estar cuidándonos acerca de lo que dice la gente, sino nuestra vida se va a basar en lo que Dios dice, en la gracia infinita de Dios, en esa gracia tan grande, y entonces nuestra vida comenzará a florecer. Mi querido, ¿sabe una cosa? He experimentado y me he dado cuenta, creo de que usted también se ha dado cuenta sobre algo que muchas veces se enmarca y se ve cuando se trata de tomar una decisión, especialmente cuando nosotros somos niños, cuando somos pequeños. Pues muchas veces cuando uno tiene un deseo en el corazón y quiere cumplirlo, uno se enfrenta con dos clases de rostros. Un rostro que dice no,
Y otro rostro que dice, sí, por supuesto, dale. Hay un tipo de personas que dice, ¿sabe qué cosa? Dice no a todo. No. No y punto. No porque las cosas aquí se manejan como nosotros lo hemos dicho y punto. Rostros que enmarcan el no. Bueno, son individuos rígidos, crónicamente insatisfechos. Son líderes llenos de amargura muchas veces. Líderes que muchas veces piensan que las cosas se le pueden ir de control si es que comienzan a ceder en ciertas áreas. Gente insegura, propensos al suicidio y nunca se han permitido ser libres, mucho menos que otros se sientan de la misma manera. Siguen aprisionados tras las rejas de sus preocupaciones. Están aprisionados tras las rejas de sus sospechas, pensando del qué puede pasar si acaso se le otorga la libertad del actuar o del pensamiento o del vivir. Y por eso es que han aprendido a sobrevivir en un estado de esclavitud que les impide ver más allá de las exigencias de la vida diaria. Y como carecen de gracia, y como es gente que no tiene nada de gracia, han reducido la vida a reglas y normas esenciales para sobrevivir. Su Dios es demasiado pequeño, porque tratan de pensar de que Dios, bueno, es que Dios es tan pequeño, ¿verdad? Y que de pronto eso les hace ver una clase de pensamiento así de manera reducida. Su mundo es demasiado rígido y por lo tanto sus rostros proclaman siempre un rotundo no. Que no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Y viven de esa manera. Y este mensaje, mi querido, va para aquellos que realmente añoran vivir bajo la gracia. Va para aquellos que siempre han buscado la libertad. Va para aquellos que han buscado siempre salir de esa esclavitud. Y va para aquellos que están buscando vivir realmente bajo la gracia de Dios y liberarse de la esclavitud del legalismo que tanto daño le ha hecho a tantas vidas que desean disfrutar su libertad en Cristo. Mi querido, estoy convencido de que la libertad que produce la gracia es lo que puede cambiarnos. Y ese cambio comienza desde adentro. El legalismo trata de controlar lo externo. La gracia controla lo interno. Y cuando nosotros vivimos realmente en la gracia de Dios, esa gracia que controla, que se posesiona en lo interno, en el corazón, realmente eso hace la diferencia. Es tan extraordinaria la gracia que no solamente cambia el corazón, sino también cambia nuestro rostro, cambia nuestra manera de ver las cosas. Hay gente que la risa, el gozo se le ha ido de vacaciones y no saben ese concepto que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor. Os digo, regocijaos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y hay quienes que dicen, no, la iglesia tenemos que ser, ya saben, se basan en un texto que dice Salmos 37, Salmos 34, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Cuando esa palabra se está refiriendo a otras cosas, no se está refiriendo a permanecer con un rostro rígido, sin permitir el gozo en el corazón. Se está refiriendo más bien a esperar en silencio, a decir, bueno, Señor, no hablaré, no diré nada, esperaré a que tú hagas la obra, porque de manera silenciosa tú puedes obrar. No hablaré, no me agitaré, no me llenaré de ansiedad, esperaré en ti. A eso se está refiriendo la palabra. No se está refiriendo a aquel pensamiento a decir, bueno, cuando se trata de estar en la iglesia, hay que reprimir el gozo, hay que quitarle la emoción al sentido de la adoración. No nos está refiriendo a eso.
Y la verdad es de que hay mucha gente hoy día o incluso algunos de nosotros, necesitamos de manera urgente vivir en el gozo del Señor, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Es que de eso se trata, mi querido. El gozo es una bandera que ondea en el corazón, anunciando que Cristo vive allí. Pero quienes de pronto se aferran al legalismo, de pronto les cierran las puertas a la gracia, comienzan a vivir una vida reprimida, una vida falta y carente de gozo, y que lo refleja muchas veces en sus acciones y quieren que todo el mundo sea de igual, así, amargado como él o como ella. Y realmente no hay un gozo de vivir, no hay una plenitud en la vida cristiana. Ahora yo le pregunto, ¿fue usted criado por padres cuyos rostros decían no? Seguramente que hay alguien que afirma lo que estoy diciendo. Hay padres que de repente a todos le dijeron no, no, no y no. O está casado con alguien con un rostro que siempre dice no, no porque no. Si es así, seguramente ha envidiado a aquellos cuyos padres o cónyuges, cuyos rostros expresaban siempre un sí. Todos nos sentimos, ¿saben, mis queridos, atraídos por esos rostros que nos dan una bienvenida y nos imparten ánimo? Realmente todos nos sentimos atraídos por ello. Yo he enseñado aquí en la iglesia de cuando nosotros nos congregábamos antes de la pandemia. De hecho, nuestro último culto fue hablando acerca de la escuela dominical, fue un 8 de marzo, un culto misionero, y siempre nos reuníamos y le decía liderazgo a los ancianos y a los diáconos. Ustedes lo recordarán bien. Recibamos a la gente con cordialidad, llenos de gracia, con calidad y calidez. Me lo dijo hermano José Luis Castillo. Dos cosas, mi querido pastor, dos cosas: calidad y calidez. Y hemos unido criterios realmente con muchos hermanos de aquí de la iglesia, de cómo la iglesia realmente está cambiando a ser una iglesia llena de gracia. Pues yo les decía a los hermanos, recibamos de esa manera a las personas, a la gente. Y nos hemos realmente vuelto una iglesia que expele gracia, que comparte gracia, que da gracia. Porque no podemos seguir realmente viviendo bajo un concepto riguroso, tratando de cerrarle o achicarle la puerta a la gente que quiera realmente buscar al Señor y conectarse con Dios, bajo los lineamientos de la ley, pero también bajo nuestras propias normas, cosa que es buena, porque somos una iglesia que también propicia el orden, propicia la elegancia. Si no, no estuviera así como estoy en todas las transmisiones. Yo le he dicho a los hermanos, quienes dirigen, quienes comparten, quienes tienen alguna presentación pública, vamos a vernos bien. ¿Por qué? Porque honramos a la gente con nuestra elegancia, aunque no sea la ropa más fina que tengamos, ¿no? Que no sea ropa de marca, pero que por lo menos sea la mejor y que esté limpita. Entonces tratamos de inculcarle eso a la iglesia como un mensaje de gracia y de amor. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque la gracia es lo mejor que nosotros podemos ver y recibir en la vida. La libertad, mi querido, es la que les da a las personas un rostro que dice sí. Y estoy seguro que Jesús, mi querido, tenía ese tipo de rostro. Jesús tenía un rostro que decía sí. Tenía un rostro realmente en donde se enmarcaba la alegría del cielo. Él contrastaba con los líderes religiosos de su tiempo. Jesús estaba, ¿sabe una cosa?, rodeado de hombres letrados, religiosos. Jesús estaba rodeado de hombres rectos, que sabían citar la ley, hombres profesionales cuyo aspecto expresaba un rotundo no. Jesús estaba rodeado de esa clase de gente, piadosos en apariencia y criminales en realidad. Era la clase de gente que rodeaba a Jesús.
Pero ni una gota de su veneno se infiltró en la vida de nuestro Señor. Por el contrario, mi querido, Él cambió la orientación de la religión, porque proclamaba, sí. Su rostro proclamaba sí siempre. ¿Por qué razón? Porque su rostro era lleno de gracia, de amor, de perdón. Mientras todos sus colegas profesionales fruncían el entrecejo, es decir, arrugaban la frente y con una cara así tan llena de rencor que se les enmarcaba. Ellos arrugaban la frente y anunciaban no. Eso me ha llamado la atención por años, mi querido. Cómo Jesús realmente vino e impactó y cambió realmente el ambiente. Cambió la forma de pensar y la forma de vida, abriendo realmente la puerta del cielo hacia muchas personas que eran consideradas prácticamente el desperdicio de la sociedad en aquel entonces. De cómo Él le abrió la puerta no solamente a gente de su raza, de su nación, sino más bien permitió que gente de otras naciones, gente de otro linaje se acercara hacia Él. Las mujeres que en ese entonces se consideraban como el escalón más bajo de la sociedad. La oración de los fariseos a Dios cada mañana era: Señor, te doy gracias, porque ni soy gentil ni soy mujer. Es que realmente era un desprecio hacia esta clase de repente de personas y se las veía así. Pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús atrajo a esa gente hacia su corazón. Él tuvo un rostro que decía sí, un rostro lleno de gracia infinita y de amor sublime. Y me pregunto siempre, ¿verdad? ¿Cómo fue que eso sucedió? En pocas palabras podemos resumir lo que pasó realmente. La gracia, mi querido. La gracia. Esa gracia infinita que Cristo manifestó. Estaba tan lleno de gracia y verdad que no le quedaba espacio para hospedar el veneno legalista. Cuando pensaba en los días pasados con Jesús, Juan, uno de los 12, recuerda que había algo en él que era distinto a otra persona. Y Juan lo dice en su relato. Dice que sus discípulos vieron su gloria. San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oiga esto. Vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Mi querido, su originalidad, su esencia, la esencia de Jesús era esa misma gloria que lo rodeaba, una gloria que representaba la misma presencia de Dios. Y además este glorioso Jesús, dice la palabra, que estaba lleno de dos cosas: lleno de gracia y de verdad. Tenía una vida realmente espléndida, dice que era llena de gloria, pero además de eso, lleno de gracia también y de verdad. Esto realmente era lindísimo en el tema de Jesús, de la vida de Jesús. Era su gloria, mi querido hermano, combinada con la gracia y la verdad, lo que hacía de él una persona totalmente diferente. Totalmente diferente. No hay nadie que se le comparara a él. En un mundo tenebroso y opresivo, en un mundo lleno de reglas, lleno de normas, de imposiciones y expectativas planteadas por los hipócritas líderes judíos, Jesús vino y sirvió de una manera distinta. Él realmente fue alguien distinto, fue alguien que supo hacer la diferencia a través de una vida llena de gracia. Él solo, dice la palabra, lleno de gracia y lleno de verdad, trajo una nueva forma de vida totalmente diferente. Todo lo contrario a lo que los líderes religiosos enseñaban.
Ellos cerraban prácticamente la puerta que conducía al cielo con sus normas, con sus 613 leyes, con las 613 leyes que estaban establecidas en el Antiguo Testamento, pero además de eso le habían adicionado otro montón de reglas y de leyes que hacían entonces que el camino al cielo fuese prácticamente imposible. Pero cuando Jesús vino, dice la palabra, vino y vimos su gloria. Gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y al pensar en este carácter único, mi querido, el apóstol Juan agrega y dice en el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Sabe una cosa? Si este mensaje pudiéramos cambiarle el título y no llamarle gracia infinita, pues yo no le encuentro otro nombre tan similar como este, que el apóstol Juan lo enseña aquí. Gracia sobre gracia. Gracia abundante. San Juan 1:16. Nótelo usted. La palabra de Dios habla sobre eso, sobre la gracia abundante, sobre la gracia infinita, sobre la gracia sobre gracia. Y así era nuestro Señor Jesús. Tome nota de cómo se relaciona con San Juan 1:14. Primero Juan había escrito, vimos su gloria. Oiga esto. 1:14, vimos su gloria. Y luego agregó, de su plenitud tomamos todos. Mire, hay una relación allí. De su plenitud tomamos todos. Es decir, esa gracia vino para poder afectar nuestra vida. No vino para ponernos más insípidos, más ríspidos. No vino, la gracia de Dios no vino, realmente no vino para que nosotros nos convirtiéramos más legalistas, no permisivos en cuanto al pecado, claro que no, yo no estoy hablando, ese es otro tema, tratar acerca del pecado. Este mensaje no es darle licencia a la gente para que peque. Bueno, hay quienes que no pecan tanto por el temor al pastor, pero ¿de qué sirve eso? Yo no peco, ¿por qué razón? Porque comprendo perfectamente la gracia de Dios, y cuando yo sé que la gracia de Dios ha afectado mi vida, entonces yo vivo la vida porque amo a Jesús. Yo vivo santamente, ¿por qué razón? Porque yo sé que si no lo hago, realmente lastimo el corazón de Dios. No peco no porque es que soy diácono de la iglesia y por eso es que no puedo pecar usted, o porque soy líder y ejerzo mi liderazgo. Claro de que los ministerios realmente contribuyen para que uno pueda guardarse, para que uno pueda vivir la vida de manera santa, pero realmente no debe ser el móvil. El móvil, aquello que nos mueve realmente a no pecar contra Dios, es por la misma gracia que hemos recibido. Porque de esa gracia, dice el apóstol Juan, tomamos todos. Juan y otros discípulos sufrieron un tremendo impacto con esta experiencia, mi querido. La gracia llegó en abundancia, haciendo que ellos fueran realmente diferentes. Los discípulos llegaron a ser como Cristo. Los discípulos se contagiaron. Realmente Jesús vino y los vacunó de gracia. Les puso gozo, les puso amor, les puso cordialidad, les puso una ternura en su corazón, les puso sinceridad, les puso un amor y una pasión por Dios, no porque un sistema les dijera, no porque una doctrina, porque Dios no es doctrina, Dios no es un sistema, Dios es una persona que se le adora, que se le busca, que se le experimenta, que se le siente. Y los discípulos experimentaron eso. Y cuando ellos experimentaron eso prácticamente, ellos absorbieron. Ellos fueron como la esponja que chuparon, que absorbieron, que asimilaron la gracia de Dios, y por eso ellos aceptaron su tolerancia. Ellos aceptaron su amor, su sencillez, su calidez y compasión, a tal punto de que sus vidas fueron transformadas. Y Juan cierra con broche de oro sus observaciones iniciales, resumiendo la diferencia entre dos estilos de ministerios contrastantes. ¿Sabe? San Juan 1:17, por favor, mire, lea conmigo, ahí justamente aparece en la pantalla. Y dice este versículo, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
¿Sabe una cosa, mi querido? Por medio de la ley de Moisés vinieron las exigencias, las leyes, las normas, las reglas severas, las normas que agregaban combustible al fuego encendido por los fariseos. Y al agregar normas a la ley, los fariseos no solo ampliaron la lista, sino que intensificaron la culpa y la vergüenza sobre la gente. Y por eso es que la gente en ese entonces no podía acceder al reino de Dios. Y por eso es que cuando Jesús predicaba, dice la palabra, que toda la gente se admiraba de su doctrina, porque era totalmente contrastante, era totalmente diferente en la forma o la manera que los fariseos enseñaban. Y por eso es que fueron atraídos por nuestro Señor Jesús prostitutas, rameras, cobradores de impuestos, incluso los fariseos. Los líderes religiosos incluso se acercaban a Jesús, pero de manera sigilosa, porque siempre guardaban la reputación judaica, farisea. Tal es el caso de Nicodemo. ¿A qué hora se acercó Nicodemo a Jesús? De noche. Ahora, ¿por qué razón? Porque no querían que se lo pescaran. Porque si no, habrían tenido material como para publicarlo si hubiese existido las redes sociales en aquel entonces. El líder religioso Nicodemo se reunió con Jesús, aquel predicador de la gracia. Hubiera sido prácticamente una lapidación completa, una tortura completa hacia Nicodemo. Y por eso es que trataban de buscarle la vuelta a los líderes religiosos, porque se dejaban llevar más por el concepto, por el qué dirá la gente en aquel entonces. Y por eso es que se les complicaba acercarse a la gracia. Pero la gente, aquella gente sencilla, aquella gente necesitada de Dios, dice que se acercaba y se agolpaba para escuchar a Jesús. ¿Por qué razón? Porque su mensaje realmente era totalmente diferente. Sin embargo, los fariseos era realmente el mundo contrastante, obsesionados por el deber, obsesionados por la conducta visible y un constante análisis de lo correcto y lo incorrecto, especialmente en la vida de los demás. Los fariseos promovieron un sistema tan opresivo que no quedaba lugar para el gozo. Esto dio lugar prácticamente a pronunciamientos duros, severos, y que prejuzgaban, ya que el sistema religioso que establecieron se convirtió en un sistema de apariencias externas, más que de una verdad interna. La obediencia llegó a ser cuestión de una amarga obligación, más que de una expresión gozosa de amor. Al igual que en ese entonces. Hoy puedo afirmar que siguen habiendo asesinos de la gracia que andan sueltos. Asesinos de la gracia que muchas veces van de lugar en lugar, o se esconden, o incluso están justamente allí para lapidar la gracia. Y el problema es que no se identifican fácilmente, no portan señales para advertirle a la gente que se mantenga alejada de ellos. Por el contrario, muchos que asesinan la gracia hoy día andan con la Biblia debajo del brazo y parecen ciudadanos decentes, agradables, respetuosos de la ley, y la mayoría de ellos pasan mucho tiempo a veces en las iglesias, y algunos hasta ocupan posiciones de liderazgo, pero son verdugos, son asesinos de la gracia. Cierran la puerta hacia mucha gente que quiere realmente tener un encuentro personal y genuino con Dios. Hay tanta gente que ha venido y ha tratado de cambiar en la iglesia, pero a veces el concepto es no, aquí solamente nos reunimos santos. Dios nos guarde si nos contagiamos y nos contaminamos con la chusma de la sociedad. No, yo siempre lo he predicado y lo he dicho. Iglesia Monte Oreb es un hospital para el alma. ¿Cuántos han venido aquí con una vida realmente truncada, hecha pedazos, corazones devastados? Y cómo realmente se han ido transformando, cómo se han ido realmente levantando. Hemos dicho y hemos hablado y hemos sostenido que
Este lugar, este sitio, es un hogar cálido en donde hay refugio para víctimas del temporal. ¿Por qué razón? Porque hemos tratado de comprender la gracia del Señor. Pero en cambio los fariseos, los fariseos prácticamente son personas que matan la libertad, matan la sencillez, matan la creatividad, matan la alegría y la productividad. Matan con sus palabras, pero no solamente matan con sus palabras, sino con sus miradas también. Ahuyentan, en lugar de ser atrayentes, son repelentes. Y hacen ver que la iglesia sea tan perfecta cuando realmente el Señor, aún en su santo libro, en su palabra, no le quitó aún ni los errores, ni los horrores en los que la Biblia le llama los héroes de la galería de la fe en Hebreos capítulo 11. ¿A quienes Dios pone como ejemplos de fe? A hombres imperfectos. Aún si usted lee la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, va a encontrar a una tatarabuela de Jesucristo llamada Rahab. ¿Y quién era Rahab? La palabra de Dios en Josué la describe como una ramera, pero ¿saben una cosa? Bien la palabra de Dios hubiese borrado ese historial. Pero ahora viene el escritor a los Hebreos capítulo 11, vuelve a recordar y a repetir lo que era la tatarabuela de Jesús y la llama Rahab la ramera. Búsquelo y se va a dar cuenta. Gente imperfecta, gente como nosotros. Sin embargo, la actitud farisaica mata con sus actitudes y con su comportamiento, y a veces aleja a la gente de Dios. Sin embargo, mi querido, cuando la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, una revolución espiritual largamente añorada empezó a poner en libertad a los que la religión tenía cautivos. El yugo de la esclavitud provocada por la culpa fue reemplazado por una renovada motivación de seguir en verdad a Jesús con una devoción profunda, con un amor profundo. Y en lugar de enfocarse en las obras de la carne, Jesús habló acerca del corazón. En lugar de exigir que el pecador cumpliera una larga lista de requisitos, ¿saben? Jesús hizo énfasis en la fe. Aunque esta fuera como un granito de mostaza, dijo el Señor, ¿verdad? El cambio, mi querido, generó libertad. El cambio generó gozo, como el mismo Señor lo enseñó. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. Por fin, mi querido, por fin la religión rígida y estéril era reemplazada por una relación orientada por la gracia. Una gracia liberadora, una gracia maravillosa, la infinita gracia. Y a sus seguidores les encantaba. Y eso era lo que no le gustaba a los fariseos. Jesús se metió con problemas, grandes problemas con los fariseos de su tiempo. Sus enemigos odiaban su enseñanza y lo odiaban a él. En muchas ocasiones quisieron despeñarlo desde un barranco y quisieron tirarlo para que se acabara. Pero como no había llegado su hora, dice la palabra, Jesús se pasaba en medio de ellos y se les escapaba. Imagínense. Querían asesinar a la gracia, esa gracia sobre gracia. Esa gracia en cuya plenitud nosotros hemos tomado también. No cabe duda que los primeros asesinos de la gracia fueron los fariseos. Ahora, ¿qué significa la gracia, mi querido? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué es exactamente lo que significa? Les sorprenderá saber que Jesús mismo nunca usó la palabra, solamente enseñaba sobre ella y, lo que es igualmente importante, la vivía. La Biblia nunca la define en una sola frase, aunque la gracia aparece a lo largo de todos sus escritos. La gracia aparece en todas sus páginas. Y no solamente aparece en términos en sí, sino también incontables manifestaciones de la gracia. Y para comprender lo que significa la palabra gracia, debemos retroceder un poquito a un término hebreo antiguo que significaba
agacharse o inclinarse. Ese es el significado. Agacharse o inclinarse. Primero, mi querido, primero, mostrar gracia es extender favor o bondad hacia alguien que no la merece y que jamás podrá ganarla. En ocasiones, mi querido, miembros de la realeza en Inglaterra salen en las noticias porque alguien de las filas de la nobleza se detuvo, se arrodilló y bendijo y tocó a un plebeyo. Ahora, ¿quién es un plebeyo? Un plebeyo es alguien de la plebe, es alguien del montón, pertenece ahí a los de rango muy bajo de la sociedad. Y realmente no hay nada en el plebeyo que merezca ser notado o tocado o bendecido por la familia real. Pero debido a la gracia en el corazón de la persona de la realeza, existe el deseo en ese momento de detenerse, encorvarse y tocar y bendecir a un plebeyo. Ahora, eso nos da un significado más amplio de lo que es la gracia. Y sabe, mi querido, el hecho de ser aceptados por Dios por gracia está en total contraste con el intento de ganar su favor por medio de las obras. Y por eso la Biblia lo enseña claramente, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, cada vez que aparece, mi querido, la idea de la gracia tiene la indicación de algo que no se merece. Y es que eso es. De ninguna manera el que la recibe está obteniendo algo que él o ella se merece. La gracia es inmerecida. La gracia es algo que realmente nosotros no la podemos producir o generar por nosotros mismos, o que nosotros la podamos ganar por lo que nosotros hacemos, de ningún modo. La gracia inmerecida se extiende sencillamente debido al corazón del dador. Eso es gracia. En segundo lugar, la gracia es absoluta y totalmente gratuita. Es totalmente gratuita. Nunca se le pedirá que la pague. Y tampoco usted podría pagarla aunque lo intentara. A muchos de nosotros nos causa problemas ese pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados de trabajar para adquirir lo que tenemos, ¿no es cierto? Pero en este caso la gracia se nos concede libre de agravios, libre de gravámenes, libres de cargas o libre de condiciones. La gracia es un cheque en blanco que Dios nos da para que lo firmemos y lo aceptemos nada más, sin poner nosotros nada al respecto. No deberíamos intentar retribuirla. ¿Por qué? Porque sería un insulto. Imagínese que va a la casa de un amigo que lo ha invitado a comer. Después de haber saboreado una deliciosa cena y una agradable conversación, finalmente usted se pone de pie para irse y marcharse de la casa de su amigo. Pero antes de retirarse, usted mete la mano en el bolsillo y le pregunta a su amigo, ¿sabe cuánto le debo por la cena? Usted fue invitado y usted preguntando cuánto le debe por la cena. Eso es un insulto. Mi querido, eso no se hace con una persona que amablemente le ha invitado a cenar. ¿Qué hace usted? Simplemente se levanta y dice, muchas gracias, ¿verdad? No dice muchas gracias, ¿cuánto le debo? No, usted agradece nada más y se va. Ahora, no debe extrañarnos entonces que el mundo esté lleno de personas que piensan que deben hacer algo para retribuirle a Dios. Eso era lo que pensaban los fariseos en aquel entonces. Pensaban retribuirle a Dios con sus acciones. Pero Jesús vino y nos enseñó una total forma diferente de acercarnos a Dios. De ninguna forma desean que Dios les devuelva una sonrisa si realmente los ve trabajando duro para merecer su aceptación. Pero entonces serían aceptados por sus propias obras. Y no es así, mi querido amigo. No es así, mi querido hermano. Ahora que Cristo vino, murió y satisfizo las exigencias del Padre respecto al pecado, todo lo que necesitamos hacer es pedir su gracia, aceptando el don gratuito de la vida eterna, nada más y punto.
Eso es todo lo que necesitamos. Dios nos sonríe a causa de la muerte y la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por gracia, mi querido amigo, es por gracia, mi querido hermano, es por gracia infinita. Y eso basta para transformar el rostro de cualquier persona a un rostro que dice sí. No a un rostro que dice no, sino a un rostro que dice sí. Y de eso se trata la vida cristiana. De eso se trata ser hijo de Dios. Y para terminar este mensaje, en esta oportunidad yo quiero darle algunos ejemplos acerca de rostros de la gracia. La gracia, por ejemplo, se mantuvo al lado de una mujer atrapada en pleno acto de adulterio. San Juan capítulo 8. La ley establecía claramente que debía morir esta mujer apedreada. Los asesinos de la gracia que venían a denunciarla exigían eso. Sin embargo, a los fariseos que se creían tan justos, Jesús les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en lanzar una piedra. San Juan 8:7. Cuánta gracia infinita, mi querido. Según la ley tenían todo el derecho de sepultarla bajo las piedras y estaban listos para hacerlo, pero Jesús intervino con su gracia. Segundo ejemplo, la gracia que Jesús le manifestó a María y Marta y Lázaro. Cuando su amigo Lázaro murió, Marta dice la palabra que fue a encontrar a Jesús en el camino y luego María le habló cuando llegó a la casa. ¿Saben una cosa? Ambas mujeres lo acusaron a él de no haber venido antes. El relato está en San Juan capítulo 11. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estaban tristes esas mujeres, pero si ustedes comprenden bien esas palabras, estaban cargadas de reproche, le estaban echando en cara a Jesús algo, le estaban reclamando algo. Sin embargo, Jesús las recibió con gracia. Con solo mover la mano, con solamente hacer un chasquido, Jesús podría haberlas dejado sin vida, pero prefirió no discutir con ellas. ¿Y saben cómo se llama eso? Se llama gracia. Y luego les hizo el milagro. Resucitó a Lázaro. Eso es gracia sobre gracia. Y saben una cosa, mis queridos, cuando Jesús narraba relatos, la gracia era un tema favorito. Demostró gracia al tratar y recibir a los niños. Dice que los discípulos le impedían a los niños acercarse a Jesús, pero Jesús les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Ahora si no, lea la historia del hijo pródigo y se va a dar cuenta de cuánta gracia hay en esa narración. De cómo el padre fue movido a misericordia, dice la palabra, y corrió a recibir a su hijo. Y esta enseñanza, esta historia realmente relata un hecho muy grande acerca de Dios. Hay un dicho que dice de que nadie que sea potenciado o sea un líder grande debe correr frente a las demás personas porque sería una bajeza para él. Pero aún esta persona, el padre del hijo pródigo, dice la palabra que se le arremangó seguramente la túnica, porque como era un amo, era un rico, era un pudiente, la túnica le llegaba hasta los tobillos. Imagínese usted correr hacia su hijo, levantarse la túnica y ir corriendo, ir a abrazarle, a besarle y ordenar que se matara el becerro más gordo para poder hacer fiesta. ¿No cree de que esto es gracia? Claro que sí. Y sabe una cosa, cuando hablaba de personas que estaban en situaciones desesperantes, la gracia abundaba en el mensaje de Jesús, como es el caso del buen samaritano. Hay tanta gracia ahí, mi querido hermano. Y en lugar de alabar al funcionario religioso que proclamaba lo orgulloso que debía estar Dios acerca de él y que Dios contaba con su favor,
Cristo sonrió con gracia a aquel desconocido pecador que expresaba: Dios, sé propicio a mi pecador. San Lucas 18:3. Aquel fariseo decía: Dios, te doy gracias porque no soy como aquellos pecadores ni como este publicano. Yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo hago esto y lo otro. Pero dice que en aquella esquina estaba aquel hombre que ni se atrevía a levantar la mirada al cielo, más que decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y saben, Jesús alabó a este pecador y lo puso sobre todas las prácticas de aquel fariseo que se creía bien y que todas las cosas externas que él hacía pensaba de que era del agrado del Señor, cuando realmente lo que Dios necesitaba y veía era un corazón contrito y humillado. Y aún, mire, un ejemplo más, aún desde la cruz, Jesús se negó a mostrarse airado contra sus enemigos. Recuerda la plegaria de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe una cosa, mi querido? Eso es gracia. No hay resentimiento, no hay amargura, no hay un rencor en contra de la gente, sino más bien gracia infinita, gracia inmerecida, sublime gracia. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste aquí mi cruz, su vida dio por mí. Qué lindo, qué maravilloso, mi querido. ¿No es esto para recibirlo? Yo me pregunto, ¿por qué entonces nosotros hemos complicado tanto el evangelio de Jesucristo? Cuando el Señor predicó de la gracia, de la misericordia, de la restauración, de conectar el corazón de la gente hacia Dios. Realmente ese es el mensaje que nos ha venido del cielo. Y es sorprendente, mi querido hermano, pero la libertad y el alivio que produjo esto de la gracia fue totalmente grandísimo. Esa gracia era otorgada en toda su plenitud por el único ser en la tierra que tenía poder ilimitado, el Hijo de Dios. Y por eso es que Él hoy día trata a sus hijos con gracia, un favor hermoso, un favor, una gracia inmerecida, una gracia encantadora. Eso es realmente sorprendente. Gracia infinita que Dios nos dio. Bueno, siempre habrá algunos, como aquellos que miraron con furia a la mujer sorprendida en adulterio, que nos exhortarán a ser severos. No merece la gracia, no merece el cielo. Personas rígidas y sin compasión, siempre los habrá. Siempre habrá algunos que prefieren la lapidación en lugar de perdonar, que votarán a favor del juicio que en lugar de votar por la tolerancia. Pero mi esperanza en esta hora, mi querido, en este mensaje es que todos, familia Monte Oreb, nos unamos a las crecientes filas de quienes hemos decidido dar un sí a la gracia de Cristo y al favor del Señor, con todos los riesgos que implica, pero que esto realmente hace que nosotros vivamos una vida más eficaz, más transparente, más gozosa, más sonriente, y optemos por la gracia de Dios cada momento de nuestras vidas. Eso es lo mejor. Dios honra esa actitud. ¿Y cuántos quieren ser honrados por Dios? Díganme amén. Gloria a Dios, aleluya. Esa debe ser nuestra actitud. El mensaje de la gracia infinita del cielo. El mensaje que no le cierra o le restringe o que de pronto le estreche la puerta de la salvación hacia las personas. Se trata de liberar en lugar de esclavizar. Se trata de sanar en lugar de herir. Se trata, mi querido, de construir en lugar de destruir. Se trata de ser cálidos en lugar de ser fríos e indiferentes.
Se trata de ser un refugio para víctimas del temporal en lugar de ser una iglesia que repele. Se trata de ser atrayentes en lugar de ser repelentes. Se trata de eso, mi querido. Y eso es solo posible, únicamente es posible por la gracia de Dios. Quizá alguien en esta oportunidad que esté detrás de la pantalla y escuchándome ha sido realmente afectado por el látigo acusador del legalismo y que hoy siente realmente en su corazón de que su corazón, prácticamente fue herido por esa práctica, por esa forma de pensar y de vivir. Yo le invito una vez más para que crea en el Evangelio, para que crea en la gracia de nuestro Señor. Muchos que de pronto pasaron por las filas cristianas, pero luego fueron vacunados contra el Evangelio. ¿Por qué razón? Por la forma o por la manera en que se les pudo haber tratado. Vaya, mi querido amigo, puedo comprenderle y puedo decirle de que también he pasado por esos sitios, he pasado por esos caminos tan difíciles, tan truncados, que nos cierran muchas veces la libertad plena en Cristo Jesús y nos reprimen el gozo y nos reprimen la paz. Pero sabe una cosa, hoy yo quiero animarle en el Señor para que vuelva a creer una vez más, a levantarse, a apropiarse de la gracia y de la misericordia de Dios y realmente vivir la vida como Dios quiere. La gracia es tan maravillosa, es tan infinita que lo alcanza a usted en esta tarde. Yo le invito, por favor, para que pueda apropiarse de esa gracia infinita de Dios. Y que Iglesia Monte Oreb sea realmente un sitio en donde podamos impartir y no solamente predicar, sino practicar la gracia de Dios. Y que podamos realmente recibir a quien viene herido para sanarle, porque somos un hospital para el alma. No somos los que ponemos la regla para medir quién sí y quién no. ¿Quién nos dio realmente la regla para decir quién realmente merece el cielo y quién no lo merece? Así que este es un mensaje de gracia, de amor y de perdón y de liberación, de libertad para usted. Porque donde está el Espíritu de Dios, que hay libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque de su plenitud tomamos y gracia sobre gracia. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que vivamos en la gracia. Vivamos en esa gracia infinita. Oh, quiera Dios realmente tomar esta palabra y darle fuerzas y ánimos. Y yo quiero invitarle, por favor, a alguien que en esta hora quiera recibir a Cristo en su corazón y entrar a ese ambiente de gracia y de amor para que hoy pueda entregarle su corazón a Jesús. ¿Qué tal si le dice conmigo esta oración? Señor Jesús, comprendo que tú me amas y que solo por tu gracia puedo obtener mi salvación. No a través de mis méritos, no a través de mis actos, sino a través de lo que hiciste en la cruz del Calvario por mis pecados. En esta hora quiero con todo mi corazón recibirte. Quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias porque por mi fe me has salvado y me has perdonado. Gracias por tu gracia infinita. Gracias por el perdón de mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial.